El segundo día de paro de la CONAIE se cumplió con aislados bloqueos de vías. En Quito hubo enfrentamientos en la Panamericana Norte. El presidente Lasso reitera el llamado al diálogo a las organizaciones sociales, pero insiste en que no permitirá la violencia. El ministro de Transporte anuncia que hasta el 15 de noviembre el gobierno tendrá listo el método para calcular el valor de los pasajes urbanos en cada ciudad. Ya opera desde Montecristi el radar para detectar a las narcoavionetas. Así informó el comandante de la Fuerza Aérea. Un mega operativo desarticula 3 organizaciones narcocriminales que operaban en Guayas y Manabí. Uno de los cabecillas era el nexo con carteles internacionales. Hay 12 detenidos. Anfiteatros abandonados, sin médicos forenses y en medio de insalubridad. Ese es el panorama de estas morgues en varios cantones del Guayas. Tendremos un informe especial. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Hoy continuaron las protestas contra el gobierno en distintos puntos del país. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en la entrada norte de Quito. La vía allí permaneció bloqueada por más de 7 horas como rechazo a las medidas económicas. Alex Ceballos tiene un reporte desde la zona de Calderón. Los manifestantes los esperaban con piedras y voladores. La policía respondía con bombas lacrimógenas. ¡Vamos! Desde muy temprano, manifestantes que rechazan el incremento de combustibles bloquearon la Panamericana Norte, a la altura del barrio San Miguel del Común. Imagínense, nos sube el combustible, nos van a subir de toda cosa, de la comida, esas cosas, y en cambio no tenemos trabajo. Centenares de usuarios sufrieron las consecuencias de esta protesta. Incluso personas en situación de emergencia. Por emergencia, la represa que está con oxígeno y se acaba. Y debemos movilizarnos, pero estamos con esto de las vías cerradas, no tenemos que movilizarnos. Una operación conjunta entre militares y policías permitió despejar la vía. Algunos manifestantes se refugiaron en la montaña. La intervención conjunta entre militares y policías incluyó la detención de varias personas del barrio de San Miguel del Común. Otros avanzaron hasta el centro poblado, a donde la policía los persiguió. Por favor, señor. Se utilizó abundante material lacrimógeno. No estamos haciendo nada. Yo tengo una niña que está ahogando ahí. Dejen de soltar las mamás, que no se haga así. La vía fue habilitada y la presencia de los uniformados en las carreteras se mantiene. El presidente Guillermo Lasso aclaró que si el desafío persiste por parte de los manifestantes, la fuerza pública tiene la disposición de mantener el control con energía para garantizar la seguridad. Lasso hizo un llamado a la unidad e insistió en el diálogo. El presidente habló en la ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y Paul Romero estuvo en la cobertura. El presidente Guillermo Lasso asistió este miércoles a la ceremonia de conmemoración por los 101 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que se realizó en el antiguo aeropuerto de Quito. Frente a la cúpula de las Fuerzas Armadas y otras autoridades de Estado, dejó clara la posición del gobierno respecto a las movilizaciones que por segundo día consecutivo se registran en el país. Y si mañana el desafío persiste, pues mantendremos el control de la policía y de las Fuerzas Armadas. No hay parroquias, comunidades, ciudades o carreteras de propiedad privada. El Ecuador es uno solo y es de todos, y la ley también es para todos. Además, ratificó su decisión para crear la Unidad de Defensa Legal para la Fuerza Pública en casos de procesos judiciales. Su comandante en jefe estará junto a ustedes
cuando se pretenda cometer una injusticia, personalmente asistiré a acompañarlos a los tribunales de justicia. Cuestionó a los dirigentes sociales que lideran las protestas, entre ellos el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, por el cierre de las vías. Mientras nosotros impulsamos la producción y el empleo, hay quienes desean bloquear calles y carreteras, afectando a miles de trabajadores. Además, hizo un llamado a los sectores movilizados a deponer posiciones radicales para buscar acuerdos. Una vez más, al diálogo, a los consensos, a pensar en el bien del país, no en intereses personales, partidistas o gremiales. Fue su último mensaje antes del viaje que emprenderá este jueves a España y Reino Unido para cumplir varios compromisos con las Naciones Unidas. Su retorno está previsto para el 7 de noviembre. Y hace pocos minutos se conoció por parte del secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, que el primer mandatario, Guillermo Lasso, invitó al diálogo al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y la reunión se llevaría a cabo el 10 de noviembre en Carondelet. Se hablaría del aumento de los precios de los combustibles. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que de los 37 detenidos durante las manifestaciones de ayer en el centro histórico de Quito, 9 fueron liberados y 3 siguen bajo órdenes de la justicia. Además, confirmó que los 2 militares secuestrados en la comunidad Pijal de Imbabura fueron liberados hace pocos minutos. Escuchemos. Como consecuencia de un proceso de mediación con la Cruz Roja ecuatoriana y con el Consejo de la Cruz Roja Internacional, acaban de ser entregados los 2 militares que fueron secuestrados en la comuna de Pijal el día de ayer a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y que pronto estarán ellos 2 en sus casas. Este es un momento de alegría para todos nosotros. Y en el norte de la provincia de Pichincha siguen las protestas y el bloqueo de vías. La fuerza pública las despeja, pero los manifestantes se mantienen en el lugar y advierten que no cederán. Nos informa Jacqueline Rodas. Los camiones de carga van para 2 días parados en el sector de Cangagua, en el sur de Cayambe, provincia de Pichincha, por un bloqueo de manifestantes que está más adelante. Crece la preocupación por los productos perecibles que deben entregar. Desde ayer, desde las 6 de la mañana, la desesperación que ya estamos ya tantos días y ese material están esperando ahí en la fábrica, ese producto. Otro bloqueo se registra en el norte de Cayambe, donde la policía despejó la vía luego de conversaciones con los manifestantes. No hubo incidentes, sin embargo advierten que no se moverán del lugar y seguirá la protesta. Esta es una resistencia que lo estamos haciendo el pueblo cayambeño con mucha altura, con mucho respeto, y aquí vamos a estar en esta resistencia hasta las últimas consecuencias, hasta que baje y derogue esos decretos que nos hace tanto afecto al pueblo nacional. Así, el paso desde Quito hacia las provincias del norte aún no logra despejarse de forma definitiva. El cierre de vías se empieza a generalizar en la región Sierra, así como los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Los manifestantes insisten en que se derogue el último incremento de precios de los combustibles, como ya hemos escuchado tantas veces. Miles son los afectados por el impedimento a la libre circulación. En la provincia de Imbabura, cientos de manifestantes se concentraron en la Panamericana Norte, que se encuentra bloqueada en distintos puntos. En Otavalo, en Atuntaqui, en Cotacachi, con todo tipo de objetos, mantienen inhabilitada la carretera para el tránsito. Militares y policías intentaron despejarla en Otavalo, pero no tuvieron éxito. Prácticamente, como ustedes haber podido dar cuenta, es un poco imposible por la cantidad de manifestantes que se encuentran en el sector. Los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados no se hicieron esperar. Dicen que van a continuar movilizados y que esperan a que el gobierno rectifique el precio de los combustibles. El pedido que nosotros queremos es que baje el combustible,
para nosotros subsistir. En la provincia de Chimborazo, a la altura de Charicando, la fila de vehículos que no puede avanzar hacia su destino por el bloqueo de las vías parece eterna. Y cientos de personas están a la espera de que esta situación se solucione porque ya llevan 2 días que pasan en la carretera. Sí, claro, sí, señor, es complicado porque, mire, por lo menos en esta parte no hay casas, no hay nada, no tenemos agua, no tenemos, víveres, viáticos, nada. Acá los manifestantes cuentan con el respaldo de los transportistas y no dudaron en hacer retroceder a la fuerza pública, que advertía que iban a despejar la carretera. Entonces, se multiplicaron los manifestantes y los uniformados tuvieron que retirarse. Estos territorios son territorios ancestrales, de acuerdo a nuestra constitución, acuerdos, tratados y convenios internacionales, tiene que respetar nuestros territorios. En la capital de la provincia de La Suay, quienes intentaban viajar a otras provincias del país debieron suspender sus planes. En la terminal terrestre con carteles se advertía que no se podía circular porque las carreteras están interrumpidas por los protestantes. Estábamos dando servicios a las 9:40 de la mañana, se fue la última unidad, pero en este momento nos notifican que en la ciudad de Suscal han procedido a cerrar la vía. Y aunque sí hay transporte intraprovincial, salir de Azuay es una tarea imposible. Intentaban cumplir con sus itinerarios. Hasta el próximo 15 de noviembre el gobierno espera tener listo el método para calcular la tarifa de los pasajes urbanos, tomando en cuenta el nuevo valor del combustible y para cada ciudad. Desde los gremios de transportistas advierten la urgencia de establecer nuevos valores de los pasajes en todo el país, como nos informa William Young. Decenas de transportistas llegaron a los alrededores del municipio de Guayaquil. Una vez que se definió en $1.90 el precio del galón del diésel, ahora esperan que se establezcan nuevas tarifas. Y eso, según dijeron, es urgente. No aguantamos más. Esto colapsó. Esto no es un berrinche del transportista. El incremento al valor del combustible lo que ha hecho es gestionar el análisis también de un incremento exorbitante de la tarifa. Para el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, es cuestión de días para que eso pueda negociarse. El compromiso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Agencia Nacional de Tránsito es de entregar la metodología tarifaria hasta el 15 de noviembre. Me refiero en primer lugar al transporte urbano. Aunque aclaró que una vez publicado el método de cálculo, lo demás será cuestión de los municipios. Los municipios que tienen la competencia del transporte en su jurisdicción determinen la tarifa social que sea aplicada en cada una de las ciudades. Y por eso, según los transportistas, las conversaciones con los alcaldes de cada cantón deben empezar de inmediato, pero el aumento de tarifas es impostergable. Y comenzar a tratar el tema de una manera técnica, ¿cuál sería el valor del pasaje? En Guayaquil hay más de 2.700 unidades de transporte urbano, pero según sus dirigentes, más de 80 están embargadas por falta de pago por deudas que ya no pueden cubrir. La reunión entre el presidente de la República y la bancada de la izquierda democrática se postergó. Según anunció la organización política, requieren más tiempo para analizar la propuesta de reforma tributaria y otros temas que quieren incluir en la cita. Patricio Díaz nos cuenta que este jueves se espera la entrega del proyecto a la Asamblea. Para este miércoles en la tarde estaba prevista la reunión entre el presidente Guillermo Lasso y los legisladores de Izquierda Democrática. Sin embargo, el jefe de la bancada confirmó que esta cita fue postergada, pues además de la reforma tributaria quieren incluir otros temas. También queremos tratar en cuanto a lo laboral y también al tema de inversiones. Además, no está congelándose los precios del combustible al 30 de septiembre del 2021, sino que lo que existe es un incremento. La reunión entonces tendrá que esperar más de una semana al retorno del presidente al país, pues su viaje a Europa concluye el 7 de noviembre. Ya quedaría para después del feriado. Sin embargo, dijo que las observaciones a la reforma tributaria iban a ser remitidas la noche de este miércoles a la bancada oficialista. Esperan que se las pueda incorporar en el proyecto que se ha anunciado llegaría en las próximas horas. Mañana va a llegar el proyecto a la Asamblea Nacional, con lo cual se dará el inicio y tratamiento directo desde el día que corresponde para que cumplan los 30 días que establece la ley. Si eso se confirma, no incluiría aún las observaciones de Pachacuti, que también anuncia se tomará unos días más para revisar la norma.
Nosotros aspiramos a tener la lista este fin de semana. Quizás este fin de semana ya tengamos observaciones recogidas. Todo esto le haremos llegar al jefe de bancada. Tendremos una reunión como bancada y luego ya le haremos llegar al Ejecutivo. Por lo que esas recomendaciones serían tratadas ya cuando el proyecto esté en la Asamblea, es decir, en la misma comisión que se designe para su trámite o en las mesas técnicas que se ha anunciado desde el oficialismo. Corte comercial y más adelante en Televistazo. Golpe al narcotráfico en Manabí y Guayas. Un mega operativo captura a 12 personas, entre ellos los cabecillas de las bandas delictivas. Y este miércoles empezó a funcionar el radar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana colocado en el Cerro de Montecristi, provincia de Manabí, instalado para neutralizar vuelos clandestinos de narcoavionetas que operan en esa zona costera. El anuncio lo hizo el comandante de la FAE, Giovanni Espinel, durante la ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea. Paul Romero con el tema. Una vez desplegado, instalado, calibrado y homologado, entra en operación 24/7. Así, el comandante de la Fuerza Aérea informó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que el radar instalado en el Cerro de Montecristi para la lucha en contra del narcotráfico ya está en funcionamiento. Con el más grande honor, puedo decirles que el espacio aéreo de nuestra hermosa y querida provincia de Manabí ya está controlado. Misión cumplida, señor presidente. La colocación de este radar fue una decisión tomada por el presidente apenas empezó su mandato hace 5 meses para que el Estado retome el control del espacio aéreo en Manabí, constantemente vulnerado por narcoavionetas que operan en la zona. Todo esto, según el mandatario, con la complicidad de gobiernos anteriores. Entregaron parte del territorio ecuatoriano al control del narcotráfico. Manabí y Santa Elena no tenían radares para detectar naves que llegaban con dinero y armas y salían con drogas. Pero el combate al narcotráfico no se quedará con la identificación de las narcoavionetas que pretenden ingresar al Ecuador. El gobierno quiere aprobar el marco legal para la interceptación y derribo. Presentaremos en Asamblea Nacional una ley que autorice el derribo de naves irregulares. Estas declaraciones las realizó el presidente durante la ceremonia castrense por los 101 años de creación de la FAE, que ofreció un desfile aéreo con aviones de combate Super Tucano, avionetas de entrenamiento y helicópteros de rescate. La policía desarticula una mafia del narcotráfico que operaba en las provincias de Manabí y Guayas y que se encargaba de la logística para el traslado de cocaína por vía marítima. Tras 22 allanamientos, 12 personas fueron detenidas. Entre los capturados hay empresarios, un dirigente pesquero y hasta comerciantes de manta. Merlin Ochoa nos informa que las investigaciones duraron más de un año. La madrugada de este miércoles, 6 unidades especiales de la policía lideraron el operativo para capturar a 12 personas investigadas por tráfico de drogas a gran escala. En la provincia de Manabí, en las ciudades de Manta y Montecristi, así como en Guayas, en Guayaquil, los agentes ejecutaron 22 allanamientos. La investigación tiene relación a delincuencia organizada y posiblemente estamos investigando una vinculación con temas de narcotráfico. La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales indagó el caso durante 1 año 3 meses. Fue así que identificó que estos sujetos son parte de 3 organizaciones delictivas que operaban en el mar territorial e internacional para el traslado de grandes cargamentos de cocaína hasta Centroamérica. Entre los capturados hay un dirigente, supuestos empresarios y comerciantes relacionados a la pesca. Tenemos algunas aprehensiones de teléfonos, tenemos también documentación, y eso vamos a poner a órdenes de las autoridades competentes para poder analizar los
los datos y vamos a fortalecer las premisas que tenemos. En su cuenta en Twitter, la Fiscalía indicó que el operativo responde a una investigación previa por presunta organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que hasta ahora cuenta con 2 asistencias penales internacionales de Estados Unidos. Hasta el cierre de este reportaje continuaban los allanamientos en este operativo que también se realizó por mar. 2 de los 12 capturados tienen antecedentes penales. Entre los detenidos está el cabecilla, un ecuatoriano, quien era el nexo con cárteles internacionales. Y esta tarde arribó a Jaramijó la lancha de fabricación artesanal que fue encontrada el pasado fin de semana en aguas internacionales en el límite con Colombia. El semisumergible fue llevado hasta el puerto pesquero Manavita para ser entregado como evidencia dentro de una investigación por narcotráfico. No se encontró droga dentro de la nave, pero su inusual movimiento en el Océano Pacífico hace manejar la hipótesis de que era usada para el traslado de sustancias ilícitas. En la embarcación viajaban 3 ecuatorianos y un colombiano que fueron detenidos. En Guayaquil, una mujer de 68 años fue brutalmente golpeada por delincuentes que le hicieron un secuestro extorsivo luego de tomar un taxi informal. Diego Cuenca nos informa que la víctima permaneció retenida por más de 5 horas por los agresores, quienes le perforaron su pulmón. Ahora está grave en un hospital. El viaje de terror empezó en la Ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, cuando la mujer de 68 años tomó un taxi informal luego de salir de una cita médica, sin imaginar que metros más adelante el conductor iba a detener el vehículo para que uno de los delincuentes se suba a robarle. No hemos logrado determinar cuál es el objeto con el que le pegaron, porque le fracturaron costillas, le perforaron un pulmón, está desfigurada, su cara es imposible reconocerla en estos momentos por la cantidad de golpes, hematomas que tiene. Luego de retenerla por más de 5 horas, los delincuentes abandonaron a la mujer en el suburbio de la urbe, donde jóvenes en bicicleta la auxiliaron para luego trasladarla a un hospital, donde ahora permanece en una unidad de cuidados intensivos. La habrían encontrado la ciudadana en el sector de la 17 y Cuenca, en donde personal policial le brindó los primeros auxilios. A la mujer de la tercera edad le robaron un celular y las tarjetas de crédito. Ellos le pedían la clave de la tarjeta para poder sacar por un cajero, pero eso se utiliza en una tarjeta de débito, no en una tarjeta de crédito. Lamentablemente por eso casi la matan. En lo que va del año, la policía sostiene que en Guayaquil han atendido 70 casos de secuestro extorsivo. El violento robo ocurrió pese a los operativos que realiza la policía, donde revisan miles de vehículos en diferentes puntos de la ciudad. Morgues en el olvido. Hoy les presentamos el primer reportaje de una serie que expone las críticas condiciones en las que se encuentran las morgues de varios cantones del país. No hay suficientes médicos forenses, hay espacios abandonados y equipos deteriorados. Son algunos de los problemas que nos muestra William Young en el siguiente informe especial. Salitre está a 1 hora de Guayaquil. Lo que ocurre con sus cadáveres es lo mismo que pasa en muchas comunidades rurales. No tienen un anfiteatro y si lo tienen, está en pésimas condiciones. Este está olvidado, sin mantenimiento, rodeado de maleza. Cuando llegó su cuidador pudimos ingresar y nos contó que aunque aquí podrían realizarse autopsias, ya no tienen médico legista porque al último se le caducó su licencia para ejercer. Ahora el paso del tiempo está dejando huellas que lo siguen deteriorando. Ladrillos sostienen las camillas, el tumbado está por desplomarse. Cámaras de frío sin usarse. En el municipio nadie quiso explicar qué ocurre o qué ideas tienen para mejorarlo. Los familiares de las personas fallecidas en este cantón deben buscar a dónde llevar sus cuerpos. Nuestro recorrido también nos llevó al norte del Guayas, a Colimes, para llegar
cruzamos el río en Gabarra. Lo mismo deben hacer quienes tengan fallecidos en esta localidad, porque aquí tampoco hay donde hacer autopsias. En el cementerio municipal nos encontramos con una bodega que en realidad es el anfiteatro. Víctor Hugo es el guardián. Cuando hubo un asesinato de una muchacha, ella le hicieron la autopsia ahí. Llamaron al forense de Balsar. ¿Y a quién le hicieron la autopsia? Le hicieron la autopsia ahí y ahí la ponen ahí. ¿Y hay cómo entrar? Sí. Ingresamos y había desde latas de pintura hasta una carreta de carga. Pero si hay una emergencia, esto se transforma en morgue. Y este es el único espacio para cadáveres. Sí. Este es la única morgue oficial, no hay más. Y estas son las condiciones en las que en cantones como Colimes se recibe a los cadáveres. Esta funciona ahora como una bodega con material de construcción. Pero personal municipal indicó que tienen un proyecto para construir una nueva. Falta recursos para poder culminar con el proyecto. O sea, ya está lotizado, ya está nivelado, pero de a poquito, porque en realidad no nos llega la cantidad para poder hacer el completo ya la ampliación. Cerca a Colimes está Balsar. Allí, en cambio, la morgue sí está operativa junto al cementerio. Le dan mantenimiento, pero el problema es que no pueden dar el servicio porque no tienen médico legista. Tienen que esperar que venga el médico legista o que tienen que llevarse al otro lado para poder retirar su cadáver. Y eso es penoso para un familiar que ha perdido un ser querido, hermano. Estas instalaciones solo soportan 2 días un cuerpo. Sí, prácticamente. Nada más, porque no es un frío, no es un congelador. Solo prestamos la morgue, nada más. En lo que coinciden estos 3 cantones es en que los cadáveres los traen aquí, a Daule, donde un solo médico legista realiza todas las autopsias. Los familiares deben asumir los gastos de transporte del cuerpo y, en varios casos, cubrir el pago de un médico forense particular, que puede costar hasta $300. Continuamos. Los sectores florícola, lechero y brocolero expresan su rechazo al bloqueo de vías en este segundo día de protestas. Juan Carlos Aisprúa conversó con los representantes de estos gremios productivos, quienes hablan de afectaciones económicas serias entre los mismos productores y campesinos. La preocupación volvió a las florícolas. Los camiones no pueden avanzar con este producto de exportación hasta el aeropuerto de Quito para los envíos programados a otros países. Solo el martes, primer día de movilizaciones, se perdieron $1.5 millones porque se pudo sacar únicamente el 50% del volumen diario. Buscar la ayuda, el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, para lograr que nuestros camiones, haciendo una suerte de convoys, puedan ser acompañados durante todo el recorrido y evitar ataques a las personas, que es lo que más nos preocupa. En la provincia del Carchi, ellos no han podido traer absolutamente nada de flor desde ayer. Todos los jóvenes preocupan las amenazas de manifestantes que quieren que los trabajadores de las fincas no laboren y se unan al bloqueo de vías. Caso contrario, encontramos los que están laborando por el dentro, vienen más refuerzos, van a terminar otra vez para sacar a la gente. El sector lechero también está preocupado. El presidente de la Cámara de Agricultura señala que solo el martes se habrían desperdiciado unos 200.000 litros de leche que no pudieron ser transportados a las pasteurizadoras. Lamentablemente ya están bloqueadas las vías y no quieren permitir que salga la leche. Hemos compartido un video en el cual comuneros bloquean al tanquero y le piden que bote la leche, lo cual consideramos desde el lado productivo que es un crimen. Y es que la zona más afectada por los bloqueos en estas movilizaciones es el nororiente de la provincia de Pichincha, en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, también en la Sierra Centro, donde se cultivan hortalizas como el brócoli, otro de los productos de exportación perjudicados. Y tú sabes que cuando estás hablando de productos agrícolas, si tienes que cosechar hoy, no puedes cosechar el día de mañana porque eso ya te empieza a generar pérdidas. Los ecuatorianos necesitamos producir para generar trabajo, para generar ingresos a las familias más pobres. No necesitamos de este tipo de agresiones. Según datos del Banco Central, en octubre de 2019, durante los 12 días de protestas y paralización de actividades, Ecuador perdió más de $800 millones. Ahora, el sector productivo espera que no se repita ese panorama.
Algo más de las protestas. Las protestas se tornaron violentas nuevamente en Cotopaxi. Los manifestantes utilizaron dinamita para enfrentarse con los policías. Nuestro corresponsal Patricio Viera con la noticia. Ya casi al concluir el día, decenas de manifestantes del movimiento indígena de Cotopaxi llegaron hasta el ingreso del cantón Saquicilí con el objetivo de cerrar la Panamericana que une al centro del país. Juan Carlos Salazar, comandante de policía en esta provincia, informó que 5 policías resultaron heridos. Lamentablemente, el personal de las comunidades de Saquicilí, especialmente la comunidad de Jatarichon, salen en forma violenta, con voladores, con tacos de dinamita. Las vías que unen a La Tacunga con Salcedo y la vía Pujilí-La fueron bloqueadas y no se permitió el desarrollo de las ferias comerciales en toda la provincia. Cerca de 900 policías acudieron al sitio para evitar que los manifestantes se tomen la vía panamericana. Allí, 3 personas fueron detenidas. Además, se conoció de la muerte de un camarógrafo de un medio televisivo comunitario local que cubría las manifestaciones en la zona, donde no había presencia de militares y policías. Lo que tengo conocimiento es de que el señor camarógrafo había estado filmando las agresiones que habían estado haciendo los mismos, la comunidad de los Jatarichon habían estado haciendo por la comunidad, por Tuacaso, por Tanicuchí. Esto mientras Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en Salcedo, criticaba la ausencia del presidente de la República. Que en lugar de dar una respuesta, siempre ha evadido esa responsabilidad. Y ahora que se va del país, lógicamente los compañeros también preguntan, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces esa situación tenemos que definir en las siguientes horas y lógicamente nosotros nos mantenemos, mientras no cambie la decisión, nos mantenemos en la resolución de continuar en este segundo día de la jornada de lucha. Al momento, la Panamericana que une al centro del país está habilitada. El Frente Unitario de Trabajadores retomará las acciones de protesta después del feriado por el Día de Difuntos, aunque seguirán apoyando a la CONAIE en varias provincias. Así lo anunció el presidente de esa organización sindical. Escuchemos. Decirle que las acciones de lucha que emprende el Frente Unitario de Trabajadores las retomaremos luego de que volvamos del famoso feriado tan largo que tiene el país. Vamos a tener una reunión, el Frente Unitario, para determinar, analizar y ver la posibilidad de declarar una huelga nacional. Un hombre que habría participado en el robo dentro de un bus y que disparó contra un policía murió en su intento de huir. Bessie Granja nos cuenta qué ocurrió con él. Ahogado. Así terminó este hombre acusado de participar en el robo dentro de un bus urbano en Guayaquil. Luego de 3 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado esta mañana por personal del Grupo de Operaciones Especiales GOE de la Policía Nacional. El hallazgo se realizó en una zona del río Daule. Al occiso se le encontró en medio de la palizada de los lechuguines. Según versiones policiales, el pasado domingo 2 hombres pretendían asaltar un bus que transitaba por la avenida Narcisa de Jesús en el norte de la ciudad, cuando un policía que se movilizaba en dicho transporte se percató de lo ocurrido. El uniformado intentó frenar la acción de los delincuentes, pero estos dispararon. El policía lo siguió y en su intento por huir, uno de los antisociales se tiró al río. Existen personas que habían llamado, que existe aparentemente un cuerpo que estaba en el río, y al llamado de esto la policía acude y es localizado este cuerpo a orillas de este río. Las autoridades confirmaron que el fallecido tenía aproximadamente 30 años. Debido al cansancio que tuvo tras la persecución, se ahogó en su intento de nadar hasta una orilla cercana. El cuerpo fue trasladado por personal de criminalística hasta la morgue de la Policía Judicial.
Nuevo sicariato en Guayaquil. Un hombre fue asesinado con 6 impactos de bala en el lugar conocido como Esmeralda Chiquito, en el sur de la ciudad. La víctima de 26 años fue sorprendido por sujetos que se acercaron en un carro y le dispararon cuando intentaba huir del lugar. La policía investiga si el hombre tenía antecedentes para lograr pistas sobre las causas y los autores de este sicariato. Y ahora, otros temas. El municipio de Quito anunció las nuevas medidas de movilidad para la capital. Pongan atención, una de ellas es que la restricción vehicular por el sistema pico y placa se retomará, como era antes. Desde el 4 de noviembre empezamos y se lo hará en 2 franjas horarias. Alex Pila nos explica enseguida. Luego del feriado de noviembre, los salvoconductos que permitían circular en Quito quedarán sin efecto. Las autoridades municipales plantean retomar la restricción vehicular pico y placa, que hoy por hoy implicaría un mayor uso del servicio de transporte público. Los estudios técnicos establecen que alrededor del 20% del parque automotor se mantendrá fuera de circulación en horas pico con ampliación de la medida. Durante el despunte de la pandemia se dificultó controlar los aforos en el sistema de transporte. La pregunta que surge es, ¿cómo los capitalinos viajarán en los horarios de restricción? El aforo se mantendrá en el 100% para el transporte público, que incluye el comercial y el institucional. Desde el 4 de noviembre, los vehículos no podrán circular de lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana y en la tarde de 16 a 21 horas, dependiendo su número de placa. Así será la restricción. Los lunes no podrán transitar los vehículos cuyo último dígito sea 1 y 2, el martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes las placas terminadas en 9 y 0. Los únicos salvoconductos que tendrán validez serán los establecidos en el Código Municipal, que incluye al presidente y vicepresidente, cuerpo diplomático, ambulancias, vehículos de seguridad, buses de transporte y los autos conducidos por personas de la tercera edad. Bien, y ratificamos para despedirnos la información antes transmitida respecto de la situación que vive el país. Hace pocos minutos se conoció por parte del secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, que el primer mandatario Guillermo Lasso invitó al diálogo a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La reunión se llevaría a cabo el 10 de noviembre en Carondelet y se hablaría del precio de los combustibles. Es todo, amigos. Gracias. Buenas noches.